Me interesa mucho hablar de los productos en los diferentes mercados y quisiera abordar el tema en Alemania, Francia, el Reino Unido y una mención muy rápida a Estados Unidos, empezando por Alemania. En Alemania, la solución del mercado, es decir, el producto que actualmente existe en temas de RC ambiental, es una solución que ha desarrollado la Asociación Alemana de Seguros, que cubre RC por lesiones corporales y daños materiales, como cualquier otra responsabilidad civil extracontractual, también contaminación súbita y accidental, y también cubre eventos de contaminación gradual. Y como ejemplo de la contaminación gradual, y lo que decía antes, la contaminación gradual depende de cada país, como un ejemplo de contaminación gradual, en Alemania es muy curioso que la contaminación que no pudo preverse con el conocimiento que se tenía, pero que al final resulta que se podía prever, entonces también se tiene que pagar. Pensemos en un ingeniero que hace un análisis del riesgo y dice, aquí no hay contaminación, la actividad que estamos haciendo no contamina. Alguien hablaba esta mañana de nanotecnología, que es un tema muy especializado, pero vamos a decir que la nanotecnología no contamina. Con el conocimiento que tenemos hoy no hay que pagar, porque no podríamos habernos dado cuenta de que eso contaminaba. Si dentro de 20 años se decide, se verifica y entendemos que la nanotecnología contamina, entonces eso tendríamos que pagarlo como si fuera una contaminación gradual y la póliza tendría que pagarlo. Es un caso específico de Alemania, no hemos visto esto en ningún otro país. Y luego también cubre la responsabilidad legal o la statutory liability por remediación del daño ambiental por eventos de contaminación accidental súbita e imprevista. Esto es nuevo y esto es nuevo a partir de la directiva sobre responsabilidad medioambiental de la Unión Europea del año 2004. Si vemos el Reino Unido, la situación no es muy diferente porque tienen una póliza en el mercado, una solución del mercado que es una póliza de responsabilidad civil extracontractual común y corriente que cubre lesiones corporales, daños materiales, todo lo que es súbito, no intencional, inesperado, pero tiene también la cobertura de gastos de remediación en aplicación de la directiva europea y en el Reino Unido se llama cobertura Bartoline, pero es exactamente igual que la alemana que comentábamos antes. Como consecuencia de la directiva europea. Se llama Bartoline porque hubo un caso en el que no se querían pagar los siniestros, los gastos de remediación, y entonces el juez dijo, no, en el caso Bartoline los gastos de remediación se tienen que pagar. Entonces, por eso se llama endoso Bartoline, pero no es nada diferente de la aplicación de la directiva europea del 2004. En el Reino Unido también tenemos un nuevo producto, o un producto que está en desarrollo, que es el de RC ambiental como tal, y ese, al igual que el alemán, es ofrecido por pocos reaseguradores, cubre la responsabilidad por remediación del daño ambiental y los gastos de limpieza del asegurado. Es muy similar a la situación en Alemania. Y en Francia, donde también estamos hablando de Europa y la situación es muy similar, tenemos algunas variantes. Existe la solución del mercado, que es la póliza de responsabilidad civil extracontractual normal, de la que ya he hablado, lesiones corporales, daños materiales, contaminación súbita y accidental, pero también existe un pool de reaseguro de RC ambiental, que es Asurpol, que ofrece una cobertura paralela a la RC ambiental. El pool de reaseguro ha desarrollado un producto en el que se cubren RC por lesiones corporales o daños materiales, los gastos de limpieza del asegurado, lo mismo que había pasado en Alemania y en el Reino Unido, y también los gastos de remediación. Adicionalmente, el pool provee soporte técnico, herramientas para la tarificación de los riesgos, también capacidad de reaseguro, apoyo en el manejo de los siniestros, y todo esto lo hace en coordinación con todos los reaseguradores globales. Importante es tener en cuenta que es un pool de reaseguro, no es un pool de seguro, y maneja un volumen de prima de aproximadamente 22 millones de euros. Paralelamente a esa solución tenemos la RC ambiental, cuya competencia va en aumento, es ofrecida por pocos aseguradores, principalmente son subsidiarias de compañías de Estados Unidos que tienen operaciones en Europa,
y la cobertura es muy similar a la de Alemania y el Reino Unido, con los gastos de limpieza del asegurado como principal agente diferenciador. Con referencia al pool, a Surpol, el pool de reaseguro, la situación es muy similar en España y en Italia. En España y en Italia tenemos estas tres modalidades, la RC extracontractual, el pool de reaseguro y el producto nuevo o RC ambiental, pero los pools de reaseguro en España y en Italia son mucho más pequeños que en Francia. En Estados Unidos el mercado de responsabilidad civil extracontractual es bastante básico. Tienen una póliza de responsabilidad civil extracontractual con una exclusión absoluta de contaminación. No se cubre la contaminación de ningún tipo. En muy pocas ocasiones se ofrece mayor cobertura de la que existe. Sin embargo, sí vemos una tendencia a contratar pólizas de responsabilidad civil ambiental de la mano de aseguradores y reaseguradores especializados y con las mismas coberturas que habíamos analizado. Como les decía, las pólizas que vemos en Europa son traídas por aseguradores de Estados Unidos con un poco de experiencia y por aseguradores globales, como hablaba yo de AXA, Allianz, vemos esa tendencia. Entonces, al final, el producto en temas de cobertura no es muy diferente en unos lugares que en otros. El producto va un poco más hacia la misma dirección de cubrir los gastos de remediación y de cubrir los gastos de limpieza del asegurado. Si no hay más preguntas, nos podemos mover. Es que, y no es la primera vez que nos pasa cada vez que hay innovación en el mercado. Sí. Particularmente en nuestro mercado en Colombia, como sucede con todos los mercados latinoamericanos, las soluciones vienen del mundo del reaseguro, donde tienen mucho más claro en qué consiste el riesgo y cuál es la solución correcta. Y de hecho, las limitaciones que hay desde el punto de vista patrimonial para que una compañía de seguros en Colombia asuma ciertos riesgos que son nuevos, con los que no tiene experiencia, pues viene de la palanca fuerte que le trae el reasegurador. Los problemas se empiezan a presentar cuando tratamos de leer estos productos que están nacidos en una nueva era, con unas nuevas necesidades y con unos nuevos riesgos, con un código de comercio antiguo donde todavía las definiciones de riesgo, de culpa, de la temporalidad, y cuando yo trato de meter estos productos tan novedosos dentro de ese esquema mental, pues no me caben. Y se presentan todas las dificultades que al final del día va a tratar de resolver un juez colombiano con su visión de código de comercio colombiano y que no es capaz de entender y leer lo que adecuadamente está concebido desde el reaseguro. Entonces, siendo perfecto y una luz de esperanza encontrar que esta solución existe, luego de un panorama de diagnóstico como el que vimos esta mañana, ¿qué han previsto reaseguradores para manejar ese gap que puede haber desde el punto de vista jurídico en el producto? Yo lo que te puedo decir es que, primero que estoy de acuerdo, que sobre todo en los sistemas latinos tendemos mucho a escribir mucho. Y entonces las definiciones y todo, y eso nos está perjudicando, porque las cosas no tienen sentido y no son congruentes. Entonces, primero, estoy de acuerdo. Y segundo, lo que te puedo decir es que desde el punto de vista de reaseguro, y lo vamos a ver al final, lo que sí tenemos nosotros es una intención total de trabajar con soluciones que sean individualizadas para cada mercado. Yo no pretendo replicar Alemania, Francia o el Reino Unido en Colombia. Pero lo que sí puedo hacer es sentarme y decir, vamos a diseñar un producto, ¿qué hay? ¿Cómo está la legislación colombiana? ¿Qué se va a hacer? Y lo trabajamos juntos. Lo voy a mencionar al final en el tema del apetito que nosotros tenemos. Nosotros podemos proveer todo tipo de apoyo y eso también es algo que hacemos nosotros. Nosotros nos sentamos y diseñamos un producto, tenemos expertos, lo podemos hacer, tenemos la información y no, porque estoy de acuerdo, no podemos simplemente replicar una cosa en otro mercado. Bueno, eso era el panorama global. Para movernos a otro tema, el análisis del riesgo ambiental y cómo hacemos la suscripción desde el punto de vista nuestro en Swiss Re. Esto un poco para tener en cuenta qué es lo que define el riesgo ambiental. Y tenemos que tener en cuenta que hay tres grandes cosas que definen el riesgo. Por un lado, las fuentes o los procesos, las sustancias, el transporte, es decir, lo que genera la contaminación como tal. Luego tenemos los canales, que pueden ser el agua, el suelo, el aire,
Y luego también los receptores, que son el medio ambiente, las personas y los bienes. Cuando esas tres cosas se ven conjuntas y están juntas y confluyen, entonces tenemos lo que es el riesgo ambiental. Como decía antes, es una parte muy pequeñita porque puede haber riesgo y no haber canal, o puede haber daño y no haber riesgo, es decir, tenemos que tener en cuenta que tienen que confluir las tres cosas. ¿Y cómo hacemos nosotros el análisis del riesgo ambiental y la suscripción? Tenemos varias herramientas y tenemos principalmente 4 cosas que vemos cuando analizamos el riesgo ambiental. La primera es analizar las sustancias y los procesos, determinar el riesgo ambiental de las diferentes industrias, de la ubicación de esas industrias, el riesgo de sus procesos, los medios de transporte y todo ese tipo de cosas que son inherentes a la industria. Ese es nuestro primer punto de análisis. Vemos en el cuadro aquí, por ejemplo, que industrias como los pesticidas y los químicos que se usan en la agricultura tienen un riesgo alto, pero por ejemplo los instrumentos musicales tienen un riesgo bajo. Y eso es algo que nosotros hacemos de la mano de nuestros expertos. Ese es el primer elemento del análisis del riesgo. El segundo elemento es el análisis de la ubicación del riesgo, la información geográfica. Y luego ya temas que son más individuales y que cambian de compañía a compañía y de país a país es la gestión de riesgos y las pérdidas o la experiencia sinestral que la compañía tenga. Importante para nosotros hoy que nos enfoquemos en los 2 primeros, que son de los que voy a hablar, porque como decía, los últimos 2, la gestión de riesgos y la experiencia sinestral, va a depender de cada riesgo que recibamos en cada momento. Pero lo que sí podemos hacer es ver, por ejemplo, cómo analizamos las industrias. Nosotros en Swiss Re tenemos, como ven aquí, tenemos ayuda de varios expertos y tenemos esta herramienta que nos permite definir cuáles son los riesgos de cada industria. Por ejemplo, en la parte derecha, que es lo rojo, que es lo más expuesto, tenemos minas, farmacéuticas, tuberías, actividades químicas, petroquímicas. En la parte menos expuesta, en la parte verde, tenemos pesca, construcción, fabricación de muebles, y en la penúltima parte van a ver que hay trade, eso es comercio, y comercio es un poco difícil de clasificar porque depende de lo que yo comercio, puede ser más expuesto o menos expuesto. Más adelante les voy a mostrar por qué, pero quiero que tengan en cuenta que la parte de comercio se mueve cada vez más hacia la parte más expuesta. Este es el primer tool que usamos. Entonces decimos, bueno, tenemos una mina. ¿Cómo es una mina desde el punto de vista ambiental como industria? ¿Altamente expuesta o no tan expuesta? Y si vamos a nuestro tool nos va a decir las minas son altamente expuestas, lo cual consideramos que tiene sentido, dada la experiencia sinestral, dado los eventos que vemos en las noticias todos los días. Y luego también usamos la información geográfica. Y esto es otro tema que con ayuda de nuestros expertos vemos las ubicaciones, lo que hay alrededor de las ubicaciones del asegurado o del fabricante o de la persona, del constructor o de lo que sea. Vemos allí las ubicaciones y determinamos qué hay arriba, qué hay abajo. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, ven que tenemos un río. ¿Alguna pregunta de cómo hacemos? Como les decía, era solamente mencionar estas 2, el análisis del riesgo y las sustancias y la ubicación, porque las otras 2 dependen de cada asegurado. Y si no hay preguntas, me puedo mover a la experiencia de siniestros. Y en este caso quiero mencionar idealmente 2, si el tiempo me permite, tengo más, pero al menos 2. Y creo que este es un tema del que todos hemos oído hablar porque es muy cercano a Colombia. Esta es una mina en Brasil, la mina de Samarco, que es una compañía que tiene una participación de BHP y Vale. Es una mina en la que se rompió una presa que almacenaba desechos de la explotación de hierro. Esta es la imagen de cómo se veía antes de que la presa se rompiera. Y esta es una desembocadura de un río a más de 600 kilómetros desde donde se rompió la presa. Como pueden ver, toda el agua que ha arrastrado y todos los desechos tóxicos que ha arrastrado han llegado hasta el mar a más de 600 kilómetros
de distancia de la presa. ¿Qué ha pasado en la presa? Como decía, era un depósito para los residuos de extracción de mineral de hierro. Se rompió el tanque de relaves o la presa y se vertieron entre 30 a 60 millones de metros cúbicos de lodo tóxico en el valle del río que veíamos en la imagen. Todo eso hasta más de 600 kilómetros. Eso es lo más difícil de este incidente. Pero aparte de eso, hay 19 muertos, hay 16 heridos y muchas personas tuvieron que ser desplazadas de sus viviendas. Destrucción de 158 viviendas y contaminación de 15 kilómetros cuadrados de tierra al paso de los ríos afectados, cortando el suministro del agua potable, obviamente. Los costos estimados, y esto es simplemente para que tengamos una idea, y alguien lo mencionaba también esta mañana, ese es el problema que me toca en la tarde, que mucha gente ya ha mencionado algo. Esta mañana alguien decía, no podemos saber cuánto va a costar, no sabemos cuánto va a costar. Nadie puede tener suficiente cobertura de seguro ambiental. En este caso hay multas de 66 millones de dólares solamente por incumplir la ley. Pero lo más relevante de este caso es que hay un acuerdo entre el gobierno brasilero y los operadores de la mina, que como decía eran Vale y BHP, para pagar 5.1 billones de dólares en los próximos 15 años. Además de las demandas de responsabilidad civil que puedan tener de las personas que han sido afectadas en el área, de la zona, de las viviendas, del desplazamiento, etcétera, etcétera. Solamente 5.1 billones de dólares, porque la presa se rompió y el desecho tóxico contaminó a lo largo de todo el río. Y para darnos una idea y ponerlo un poco en perspectiva, quería mencionar también lo que pasó en el Golfo de México en el año 2010, ¿se acuerdan que se rompió la plataforma, se cayó, bueno, no pudieron controlar el derrame de petróleo y tomó muchísimo tiempo? En San Marco, en este evento, se han derramado entre 30 y 60 millones de metros cúbicos de lodo tóxico y se están pagando 5.1 billones de dólares. En ese incidente se derramaron 700.000 metros cúbicos de petróleo. Y las multas van, o el acuerdo va en 40 billones de dólares. Desde mi punto de vista hay una desproporción. Si yo contamino con 60 millones de metros cúbicos y pago 5 billones, a lo mejor si son 700.000 y lo extrapolo un poco, me da un poco más de 40 billones de dólares. Es para darnos un poco cuenta de cómo las circunstancias pueden cambiar, son temas muy mediáticos, y muchas veces no hay proporción entre el verdadero daño ambiental y lo que al final el culpable tiene que pagar. Eso era San Marco, y otro tema que quiero mencionar es el tema de un descarrilamiento de tren en Lac-Mégantic, en Canadá. Esto es, en la parte izquierda ustedes ven, es un ferrocarril, ¿ustedes ven? Ah, no. Es un ferrocarril que transporta todo tipo de cosas, y en este caso transporta petróleo. El tema aquí es que el vagón explotó al paso de Lac-Mégantic, que es una villa en Canadá. El vagón explotó y mató a 47 personas. Derramó 6 millones de litros de petróleo y alcanzaron 100.000 litros, en un río que pasaba cerca de allí. Este es un tema, como les decía, el tema de comercio, el tema de trade, que decíamos que es una actividad de baja exposición. Aquí, el que transportaba el petróleo no era el dueño del petróleo, pero lo transportaba no para una compañía petrolera, ni para una compañía de refinación, ni nada de esto, sino que lo transportaba para una compañía que solamente comerciaba el petróleo. Lo vendía, lo compraban y lo vendían, llegando a donde tuviera que llegar, lo vendían. Solamente comerciaban. Y esa empresa, que no tiene nada que ver con la actividad ni de transporte, ni de explotación y exploración de hidrocarburos, ni de refinación de petróleo, tiene también que contribuir a la pérdida por el simple hecho de estar comerciando con el petróleo. Y por eso les decía yo, en el caso de comercio, es un poco, depende de con qué comercio, porque hemos visto este caso en el que ha pasado esto. Hay 60.000 metros cúbicos de suelo contaminado, 40 kilómetros de tierra alrededor de la línea de la costa del lago, que también fueron afectados, y los daños estimados
son alrededor de 725 millones de dólares, de los cuales 475 millones son la RC ambiental. Solo para darnos una idea. Adicionalmente tenemos el tema de los homicidios culposos, solamente la RC ambiental. Ya no estoy hablando de las 47 personas que murieron, ni de las casas que hay que reconstruir, ni de toda la operación de limpieza que hay que hacer. Solamente 475 millones de dólares de RC ambiental. El acuerdo propuesto para las familias, esto es otro tema, fue de 61 millones de dólares y en el acuerdo de 61 millones de dólares hubo involucradas más de 2 docenas de compañías petroleras, el dueño del tren, los aseguradores, la compañía de ferrocarriles, la compañía del comercio del petróleo, muchísimos agentes involucrados. Lamentablemente, la compañía de ferrocarril cayó en bancarrota, porque no hay quien pague un daño como este. Es importante también, por oposición a lo que pasó en San Marco, donde las compañías que están haciendo la operación son financieramente solventes, o lo que pasó también en el Golfo de México, que está BP, y en el otro estaba Exxon, y en el otro estaba Vale. Cuando son compañías financieramente solventes, a lo mejor pueden pagar y no caer en bancarrota. En este caso, la compañía simplemente no pudo y cayó en bancarrota. Y el tema de LAC-MEGANTIC, de transporte por ferrocarril, es una tendencia que vemos en aumento. Lo que vemos aquí, en el lado izquierdo, los puntos verdes arriba, el Bakken Shale, es donde está el petróleo. Y los puntos rojos de la derecha son las refinerías. Solo hay 2 formas de traer el petróleo en Estados Unidos de un lado a otro, o por tubería o por ferrocarril. Y las tuberías son contadas y son viejas y son pocas. Entonces, la única alternativa que tenemos es el ferrocarril. Por lo cual, el Departamento de Transporte de Estados Unidos ha dicho que en el 2014 dijo que esperaba que hubiera como 15 descarrilamientos por año y que veía esa tendencia un poco a la baja hacia el 2034. Nosotros somos un poco escépticos en este sentido, porque si vemos los gráficos y si vemos la información, la tendencia del transporte de ferrocarril va en aumento. Y si esto aumenta y si los volúmenes aumentan, no entendemos muy bien cómo los descarrilamientos pueden ser inferiores. Es algo en lo que mantendremos los ojos abiertos y veremos qué pasa. Pero solo para que veamos un poco que este tema del LAC-MEGANTIC puede volver a suceder donde quiera que hay transporte de crudo por ferrocarril. Sí. En la legislación canadiense, no. Por eso fue que la compañía se quebró, porque no tenía cobertura. Vale la pena preguntarse si necesita la cobertura. A lo mejor si hubiera tenido una cobertura, hubiera podido solucionar un poco el problema. Pero no era obligatoria en ese momento, no era obligatoria. David, no estoy haciendo nada. Yo no estoy haciendo nada. Ok. Perfecto. Bien. Y el último tema que quería compartir, completamente diferente, ya hemos visto transporte de ferrocarril, ya hemos visto la mina. Ahora lo que quiero ver es un incendio en una instalación de almacenamiento en Holanda, en el 5 de enero del 2011. Las fotos que estamos viendo, especialmente la de la derecha arriba, ven que no está apartada, como todos quisiéramos que estuvieran todas las plantas de almacenamiento apartadas en la mitad del monte donde no hubiera nada. Esto está en la mitad de la ciudad y se explotó. Hubo un incendio y una explosión con daño a la tierra, contaminación del agua, tuvieron que limpiar, tuvieron que gestionar el incendio. Todo costó 65 millones de euros. La cobertura del seguro era de 2 millones. ¿Y qué pasó? Que la compañía obviamente fue declarada en bancarrota. Solo para que tengamos una idea del potencial riesgo que tenemos.
Tengo muchísimos más ejemplos que no voy a poder mostrarles por temas de tiempo. Tengo temas de roturas de tuberías en Francia, incendios de plantas de procesamiento también en Francia, roturas de tuberías, incendios en plantas químicas, escapes de queroseno, otro accidente de tren y también otra rotura de una presa en una mina en Hungría. Solamente algunos ejemplos para mostrarles lo que puede pasar en temas de residuo ambiental y lo que puede costar en el residuo ambiental. Solamente este de Hungría, que me parece muy curioso porque es similar al de Brasil, la multa, solamente la multa es de 472 millones de euros. Pero bueno, no los puedo comentar todos por falta de tiempo. Si al final tienen alguna pregunta, lo podemos comentar. Y este tema, que nos gusta mucho porque es un estudio que hicimos en Swiss Re sobre los eventos de residuo ambiental reportados en la Unión Europea durante el periodo 2007-2013. Nos fueron reportados durante ese periodo aproximadamente 1.300 casos, de los cuales la mayoría son temas de contaminación del suelo. Luego le siguen los temas de contaminación de daños a la biodiversidad, que es lo que es un poco más parecido a lo que entendemos todos por daño ecológico, y finalmente el tema de, agua y luego biodiversidad, que lo estoy viendo mal. Agua y biodiversidad. Y en ese estudio que hicimos también pudimos clasificar las diferentes industrias de acuerdo a los eventos que han sido reportados. Y ustedes ven todo tipo de industrias con cualquier cantidad de eventos de residuo ambiental para ese periodo. Construcción, oil and gas, transporte por tubería. Ven que el tercero es comercio, que es un tema que nos tiene pensando, como siempre quería remarcar ese precisamente, el de comercio. Infraestructura, todo lo que es electricidad, utilities, todo ese tema. Y muy importante, el primero es el desconocido. Y decimos, bueno, pero ¿qué puede ser desconocido? Y desconocido puede ser por dos causas. Una es porque cuando se conoce la contaminación no sabemos quién la produjo, que eso puede ser, o porque no se conoce de qué industria proviene por temas de confidencialidad o por temas de manejo de la información, no sabemos a qué industria se pueden ubicar esos siniestros. Son una gran porción de los reportes, pero también entendemos que mucho de eso puede ser, por ejemplo, accidentes de tráfico en los que los carros pues dan la vuelta y el tanque de gasolina se desocupa, por ejemplo. Eso también está reportado aquí. Son eventos pequeñitos que al final, bueno, no sabemos de quién era el carro y no sabemos de dónde venía y también están reportados ahí en la parte de desconocidos. Pero un poco para que veamos que se pueden afectar todo tipo de actividades, nadie es ajeno a un potencial riesgo ambiental. Y esto un poco la distribución de los montos de las reclamaciones de las que hablamos, de esas 1.300, la mayoría son pequeñas, 134 casos están por debajo de 50.000 euros, 11 casos están entre 50.000 y 1 millón y solo 3 casos están por encima de 1 millón. Dentro de esos está el holandés que les comenté, el de 65 millones de euros de la explosión de la planta de almacenamiento. Pero hay otros que van a ver en la presentación cuando la reciban, en Francia, que son posteriores a este periodo, al 2007, y no están incluidos. Y eso es porque Francia adoptó la directiva europea en el 2010. Entonces, hay muchos casos que puede que hayan sucedido en ese periodo, pero tampoco son reportados porque los Estados miembros no tenían la obligación de reportarlos. Algunas conclusiones de este análisis. Obviamente, lo que concluimos es que hay una clara subestimación del riesgo de residuo ambiental. Las pérdidas lo demuestran, los análisis lo demuestran, la información lo demuestra, y creo que lo más importante es que entendamos que ninguna industria es ajena al riesgo de residuo ambiental. Nos falta de todas formas entender muy bien cuáles son los procesos que pueden envolver en mayor medida riesgos ambientales, qué sustancias pueden envolver riesgo ambiental, como el tema de Holanda, por ejemplo. No entendemos bien el riesgo y compramos 2 millones de euros y son 65 lo que tenemos que pagar.
Luego también identificamos un tema de la infraestructura que se está poniendo vieja, y no solamente en Europa, sino en el resto del mundo también. Las presas son viejas, las tuberías son viejas, y vemos así también cómo los tanques, las presas, las tuberías se explotan, se rompen y generan daños. Hay poca inversión en temas de mantenimiento y de reemplazo de instalaciones, como por ejemplo el tema que veíamos del transporte por ferrocarril, y la subestimación del potencial impacto ambiental, porque no sabemos cuánto puede tomar y cuánto puede costar recuperar la biodiversidad y limpiar una zona que ha sido afectada. Para nosotros el principal mensaje es que estamos subestimando la red ambiental. Y esos temas, esos siniestros que pasan y esas cosas que pasan, y cuando vemos los montos que se pagan, pues esas cosas ayudan un poco a entender el riesgo, pero claro que preferiríamos que se entendiera de la forma menos compleja, que no tuviéramos que esperar a que esos siniestros pasaran para entender que es necesario protegerse, especialmente financieramente, de esos riesgos para no caer en bancarrota, como les pasó a muchas de las compañías de las que estábamos hablando antes. Ya para terminar, quiero hablar un poco del apetito de Swiss Re y de la posición de Swiss Re con respecto a la red ambiental. Nuestro respaldo de reaseguro se da con base en 4 aspectos y en 4 aspectos específicos. Uno es apoyamos el análisis del riesgo, la selección del riesgo y la creación de herramientas para el análisis del riesgo. Entendemos que en muchos países, como en Colombia, no está todo definido, no está todo diseñado. Nosotros eso lo entendemos. Y lo que hacemos es apoyar los mercados para seleccionar el riesgo y también para analizar el riesgo, los procesos, las sustancias, todo esto de lo que yo estaba hablando antes. También podemos definir un clausulado del seguro, y nuestro respaldo dependerá de que haya cláusulas claras y obviamente sin ambigüedades que reflejen la intención de cobertura. Ya habíamos visto también esta mañana que es muy importante definir qué se quiere cubrir y qué no se quiere cubrir, y eso para nosotros es vital. Obviamente, si el mercado necesita apoyo de nuestra parte para hacer eso, para definir qué es lo que se quiere cubrir y crear un producto, también lo podemos hacer. También es muy importante para nosotros el cálculo de la pérdida esperada de la prima y la estimación adecuada de la frecuencia, la severidad y el valor de cada una de las coberturas. También lo proveemos y ayudamos al mercado a desarrollar este tipo de aspectos, y igualmente el manejo de los siniestros, porque los daños ambientales requieren expertos. Esta mañana alguien decía, son los técnicos y no los abogados. Bueno, es un poco así. Necesitamos personal adecuado para poder manejar los siniestros. Estamos en la búsqueda de una póliza de riesgo ambiental que sea sostenible, pero que también esté adaptada a cada uno de los mercados. Lo que decía yo antes, no intentamos replicar la experiencia alemana en Colombia, no porque sea mala o buena, sino porque no sabemos si funciona. Entonces, apoyamos el desarrollo del mercado. Podemos, y es lo que estamos haciendo hoy, y agradecemos nuevamente a Fasecolda por esta oportunidad, hacemos interacción o interactuamos con las diferentes entidades, con los gobiernos, con las ONGs para el desarrollo de productos. También contribuimos al desarrollo de las legislaciones, y lo estamos haciendo, la experiencia más cercana en México. Contribuimos con las asociaciones de seguros y muy particularmente y muy de cerca con la Asociación Alemana de Seguros. También apoyamos a todos nuestros clientes transfiriendo el know-how, transfiriendo el conocimiento y desarrollando las soluciones específicas de riesgo ambiental. Obviamente otorgamos capacidad de reaseguro, tanto facultativo como en contratos, y proveemos capacitaciones en las diferentes compañías o en los diferentes clientes, y tenemos publicaciones y presentaciones. ¿Qué tipo de soluciones apoyamos? Apoyamos la responsabilidad civil extracontractual, como la conocemos, con contaminación accidental súbita e imprevista, los daños personales y los daños materiales, y también cubrimos los gastos de remediación del daño ambiental vía endoso, que es
lo que hablábamos antes, que nació como consecuencia de la directiva europea, ese endoso adicional de gastos de remediación. Ese es el principal producto que vemos hoy, responsabilidad civil extracontractual con gastos de remediación por endoso. Pero también otorgamos cobertura de responsabilidad civil ambiental para las actividades del asegurado, cubriendo todos los gastos, incluyendo también la remediación, la contaminación futura y la contaminación preexistente, siempre y cuando tengamos información detallada sobre las ubicaciones, lo que había allí y lo que puede hacer. Siempre es un poco sujeto a la calidad de la información que podamos tener. Y adicionalmente a este producto de RC ambiental para las actividades del asegurado, también cubrimos algo que le decimos… Dime. Para mí no es tan clara, digamos, la diferencia entre los dos productos, o sea, salvo el tema de contaminación futura, Sí. O preexistente, no es tan claro, digamos, el diferencial entre esos dos productos. El principal diferenciador, como lo veíamos antes en los productos, son los gastos de limpieza del asegurado y de terceros. En la póliza de RC ambiental los gastos del asegurado están cubiertos, mientras que en los seguros de responsabilidad civil extracontractual, como son daños propios, no se cubren. Pero como lo decías previamente, estos dos productos van dirigidos al daño consecuencial, no hay en ellos, digamos, un ánimo de amparar el daño puro. Ánimo, no, pero contaminación futura y contaminación preexistente, dependiendo de las definiciones, es que depende mucho de la definición. Entonces, en la presentación no dice por ninguna parte daño ecológico puro, precisamente por eso, porque depende mucho de la definición. Y en estas pólizas, especialmente en la de RC ambiental, cubrimos contaminación no intencional e inesperada, punto. No tendemos a distinguir nada de nada. Entonces, dependerá un poco de cómo entran las definiciones ahí a cubrir o no el daño puro. También cubrimos las pólizas a las que le llamamos como project o proyecto, que se refieren a esas pólizas de las que hablaba yo antes, que tienden a cubrir contaminaciones que se conocen, que había una contaminación porque hemos adquirido una compañía, ha habido una fusión, ha habido una adquisición, se conoce que hay una polución, pero no sabemos cuándo nos van a reclamar. Entonces, esa póliza, que es un poco especial, también la cubrimos. También otorgamos RC ambiental para contratistas, que es lo que conocemos como Contractors Pollution Liability, y esto es tanto para las actividades actuales como para las cosas que se puedan adquirir, porque los contratistas pues tienen una actividad muy dinámica. Y también otorgamos cobertura RC profesional para los consultores en materia ambiental, que hemos detectado que también se ven afectados. Adicionalmente, y esta es la parte que más nos gusta, tenemos soluciones específicas de acuerdo a las necesidades de cada industria, cada sector, cada mercado. Dime. Hola. Yo tengo una pregunta. Tú mencionabas que en la póliza pues no se habla de daño puro, sí, ¿cierto? Pero ustedes tienen de alguna manera una forma de tangibilizar el daño a los recursos naturales. No se menciona en ningún lugar los recursos naturales, ya que es diferente a lo que es el daño puro ecológico. Eso nadie lo puede cuantificar. Ojalá, pero no podríamos hacerlo. Tenemos muchas herramientas, pero algo que nos permita definir cuánto cuesta la especie del pato dodo, no podemos hacerlo. Yo creo que, en mi opinión, es la parte más difícil de la RC ambiental, porque a lo mejor tenemos el daño, hay un reclamo y no hay forma de cuantificar ese daño. O sea, los recursos naturales no se nombra en ninguna parte de lo que ustedes ofrecen. Recursos naturales como definición, lo que en caso tal de que ocurra algún tipo de daño y que afecte el recurso natural. Están definidos en los documentos comunitarios, por ejemplo, en la Directiva Europea sobre Responsabilidad Medioambiental están definidos, o sea, sí que hay definiciones legales
de eso, sí hay. No sé, o sea, tengo que ver los productos, no estoy segura si el producto define qué es daño, qué es recurso natural, pero los mecanismos legales sí lo tienen. Sí. Y ya para terminar, tenemos publicaciones que estaremos encantados de compartir con ustedes si hubiera la necesidad, ya sea publicaciones que hemos escrito nosotros o publicaciones que hemos escrito en colaboración con otras entidades u organizaciones no gubernamentales. ¿Más preguntas? ¿Cómo es el manejo del apoyo, el soporte que da Swiss Re? ¿Por qué? Porque pues es claro que nosotros estamos hasta ahora explorando posibilidades de dar coberturas locales, Sí. pero generalmente traen un respaldo, o en muchas compañías es a través de un respaldo de reaseguro. Sí. Entonces, en términos de wording, si Suiza quisiera ofrecer respaldo en Colombia o en Latinoamérica, ¿lo hace con un wording propio o lo hace bajo qué condiciones? Porque hoy en día no es fácil encontrar un wording que pueda estar acorde a lo que se quiere dar en el mercado o lo que necesita el mercado o lo que Suiza o el reasegurador específico quiera dar. Entonces, frente a una oferta y querer poner la capacidad, ¿qué tipo de wording usarían? Podemos desarrollar un wording juntos y es donde viene el apoyo y la colaboración que podemos nosotros ofrecer. Si no hay wording, entendemos que no hay wording, nos sentamos y vemos, bueno, cómo está el mercado de responsabilidad civil, qué cubre la póliza estándar, la que hablábamos antes, la solución del mercado, y qué queremos cubrir por RC ambiental, y elaboramos un wording ajustado al mercado, a la legislación, y que sea diferenciador de la póliza básica de responsabilidad civil extracontractual. Porque wording propio es difícil. Si yo te mando mi wording propio y digo, ok, aquí está, a lo mejor no cambia nada, no se diferencia de la RC que cubrimos en Colombia, no está ajustada al marco legal colombiano, preferimos no hacerlo. Preferimos hacer una cosa que realmente tenga sentido. Bueno, pues Carolina, muchas gracias. muchísimas gracias a todos.